estamos de regreso desde la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con estas presentaciones precisamente de libros. Y bueno, pues el día de hoy, en este momento, toca turno al al país invitado, que es Perú. Como ya les comentábamos, pues ahora es internacional y justamente nos van a presentar el libro que lleva por nombre Traducir Derechos, Traducir Culturas entre el castellano y las lenguas originarias del Perú. Veamos 9 investigaciones, 9 estudios que se han realizado al respecto y qué experiencias nos van a platicar. Muy buenas tardes. A través del Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación, les damos una cordial bienvenida a la 26ª Feria del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradecemos su presencia, así como a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. En este 2024, el Departamento Editorial tiene por primera vez a una invitada de honor internacional, EU Perú, la Red Peruana de Editoriales Universitarias y Académicas, cuyo stand les invitamos a visitar en este recinto universitario. Las temáticas principales que destacan en esta edición de la feria son el fomento a la lectura y la divulgación del conocimiento para todos los públicos. Además, se ofrecerá una gran variedad de actividades, incluyendo eventos para niños, presentaciones musicales, charlas académicas y diversas actividades para toda la familia. El libro que a continuación se presentará se titula Traducir Derechos, Traducir Culturas entre el castellano y las lenguas originarias del Perú, de Luis Andrade Ciudad, Raquel de Pedro Rico y Rosalind Howard, Editorial Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Para esta presentación contaremos con la participación de Lía Castilla Meneses, la editora, Adriana Marmolejo Soto y Luis Adrián Castro Lozano. Antes de cederles el uso de la voz para que lleven a cabo esta presentación, me permito leer una breve semblanza de nuestros invitados. Lía Castillo Meneses, administradora de empresas desde 2007, coordina el área de marketing y ventas de la editorial UPC. Tiene una amplia experiencia en distribución, difusión y venta de obras académicas, así como en participación en ferias internacionales de libro, coediciones y compra y venta de derechos para el mercado latinoamericano. Fundadora y presidenta por 2 periodos, 2018-2022, del capítulo de editoriales universitarias y centros de investigación o documentación que realizan labores editoriales académicas del Perú, EU Perú. Actualmente preside la Asociación de Editoriales Universitarias y Académicas de América Latina y el Caribe, EULAC. Adriana Marmolejo Soto nació en Aguascalientes y estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la UAA. En 2016 obtuvo la beca Fulbright García Robles de estudios de posgrado en los Estados Unidos. Realizó una maestría en literatura comparada en la Universidad de Massachusetts Amherst. En 2019 se unió al Departamento de Letras en la UA, donde actualmente coordina la Academia de Literatura y Teoría Literaria. Ha sido juez del Concurso Nacional de Cuento Elena Poniatowska. Luis Adrián Castro Lozano nació en Aguascalientes y estudió licenciatura en Derecho en la UAA. Desde 2017 labora en el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, donde se especializa en defensa de grupos vulnerables. Se ha capacitado en derechos humanos y sus líneas de interés se centran en la antropología jurídica y su aplicación a las poblaciones vulnerables. Les damos la bienvenida y les cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes ya con todos. Muy feliz de presentar este libro que para nosotros ha sido muy valioso, el tener este nexo y la importancia de las lenguas originarias del Perú y cómo la traducción ha ayudado o está ayudando o está tratando de ayudar a que haya más igualdad entre los pueblos indígenas y la sociedad en general. Este libro reúne 9 estudios que ofrecen una visión contemporánea de lo que significa traducir e interpretar entre el castellano y las lenguas originarias del Perú.
Los textos abordan la experiencia de los traductores, intérpretes indígenas, los retos y las dificultades que ellos y ellas atraviesan al traducir a sus lenguas el discurso legal, así como al mediar entre el Estado y los pueblos originarios. Traducir derechos, traducir culturas es un libro, como bien lo mencionaron, en donde participa un profesor, traductor peruano, egresado de la Universidad Católica del Perú y miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua. También participan dos catedráticas, una de la Universidad de Stirling en Escocia, Reino Unido, y Rosalind Howard, que es profesora emérita de estudios hispánicos de la Universidad de Newcastle, también de Reino Unido. Ellos se han tomado la camiseta de poder tener esto como abanderado, el traducir las lenguas originarias del Perú y ser el mediador para que sus derechos sean escuchados. Si bien es cierto, nos comentan que el Perú es uno de los países que alberga la mayor cantidad de familias lingüísticas de la región. Existen 19 familias lingüísticas, de las que forman parte 48 lenguas indígenas, según las cifras oficiales, por supuesto, además de la lengua de señas peruana, utilizada como el vehículo de comunicación por buena parte de la comunidad sorda. Es importante para nosotros este libro, pues es un libro que profundiza en la compleja tarea de traducir e interpretar, como mencioné hace un momento, entre el castellano y las lenguas originarias. Los 9 estudios que componen esta obra favorecen una visión contemporánea y detallada de los desafíos y particularidades que implica este proceso, especialmente en el contexto de la traducción de conceptos legales y la mediación entre el Estado y los pueblos indígenas. El libro explora las vivencias de quienes se encargan de esta labor, resaltando los retos culturales, lingüísticos, sociales que enfrentan. Analiza también las dificultades de adaptar términos y conceptos jurídicos a lenguas originarias, así como las implicancias que esto tiene en la comprensión de los derechos por parte de las comunidades indígenas. Examina el rol de los traductores intérpretes como mediadores entre el Estado y los pueblos originarios y las tensiones que pueden surgir en este proceso. Esta obra resulta fundamental para comprender la importancia de la traducción intercultural en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Asimismo, ofrece valiosas herramientas para quienes trabajan en el campo de la traducción jurídica y la mediación intercultural. Quiero agradecer a Luis Adrián Castro Lozano y Adriana Marmolejo Soto por haber leído el libro y por brindarnos en estos momentos sus comentarios. Adriana. Hola. No sé, sí, ya se escuchó. Bueno, nosotros venimos en 2 capacidades muy diferentes a comentar el libro. Yo me gustaría iniciar aclarando que soy traductora entrenada precisamente en la Universidad de Massachusetts, y muchos de los aspectos que se mencionan en este texto a través de sus 9 estudios, maravillosísimos además, son aspectos de una reflexión necesaria, sobre todo necesaria en América Latina. Hablar de la traducción en América Latina siempre te va a remitir a esta famosa frase del traductor traidor. ¿Sabes lo que estás diciendo cuando estás traduciendo algo? La mayoría de las personas podrían pensar que sí, que estás completamente seguro de lo que estás traduciendo, que estás completamente seguro de lo que estás diciendo. Hasta que empiezas a notar las pequeñas muestras del hablante, que tal vez lo que tú estabas traduciendo y estabas 100% seguro que lo estabas hablando bien, no lo es. Entonces, todo esto se va trasladando y todo esto se va traspasando a otros ambientes. Si de por sí
En una traducción entre dos idiomas hegemónicos, entre dos lenguas hegemónicas, nos podemos llegar a encontrar problemas, nos podemos llegar a encontrar dificultades muy grandes. Tenemos que pensar cómo es la situación del traductor, cómo es la situación del poder que el traductor tiene cuando estás poniendo dos lenguas en la que una está más marginalizada y sobre todo hecha una minoría. No necesariamente una minoría en hablantes, sino una minoría ideológica. ¿Cómo vas a traducir una lengua que es así? El libro nos lleva de la mano por varios de los grandes problemas de la traducción, no solo como una actividad estatal, no solo como una actividad académica o como una forma ideológica de pasar un mensaje a otro lugar. Nos lleva al problema de quién es el traductor. ¿Y qué le debes tú como traductor a las personas a las que le estás proveyendo un servicio? Además de centrarse en la traducción como tal, en las políticas de traducción contemporáneas en Perú, se habla mucho sobre la interpretación. La interpretación como tal, también llamada simultrans y todas estas cosas, es el momento en el que tú estás recibiendo en una lengua fuente. Generalmente es el castellano por varios de los asuntos que trata el libro, y tienes que llevarlo a una lengua meta. En el caso que se nos menciona en el libro, pues obviamente está el quechua, también está el aymara. Y lo que el libro, una de las problemáticas que el libro nos presenta es, tú como traductor, ¿qué es lo que tienes que hacer para asegurarte que este mensaje llegue de la manera, pues, de la mejor manera posible? ¿Cómo vas a traducir a una lengua que no tiene exactamente los mismos términos jurídicos, sociales, políticos que tú estás viendo plasmados de pronto en un servidor público? No sé ustedes, pero a mí me da un poco de miedo la burocracia. La burocracia con sus palabras grandes, con sus términos jurídicos, que tú los ves y dices, pero hice algo mal, perdón. Todos estos términos no solo espantan cuando tú estás llegando ahí y tú hablas la lengua. Nosotros como traductores y sobre todo nosotros como intérpretes tenemos que estar conscientes que nuestra labor no solo es una labor de transmitir mensajes, no solo somos una manera de transmisión de mensaje, sino también somos una labor de acompañamiento. El capítulo 9, creo que uno de los capítulos más preciosos de todo el libro, habla de la labor de mujeres que no son necesariamente traductoras entrenadas, no son intérpretes entrenadas, pero sí son mujeres que brindan un acompañamiento y que básicamente llevan de la mano en algunos de los momentos más difíciles de la vida de las personas a esta gente. El oficio del traductor es un oficio inherentemente social. Tú como traductor no traduces en la nada, no estás saliendo de un contexto completamente vacuo y estás mandando un mensaje a otro contexto completamente vacuo. Estás rodeado de historia, estás rodeado de política y sobre todo estás rodeado y estás abrazado por las circunstancias de tus hablantes. Y si tú no eres capaz de brindar un servicio, si tú no eres capaz de brindar un mensaje tal y como tu hablante lo necesita, o a veces tu hablante está tratando de decirlo, está tratando de recibirlo, tú como traductor pues quedas debiendo. Entonces, este libro hace una reflexión muy bella, no solo en este capítulo, también en el capítulo 6, también en el capítulo 7, sobre la labor de los traductores y a veces lo difícil que es ser traductor cuando hablas una lengua minoritaria. Hablar una lengua minoritaria, hablar una lengua que ideológicamente ha sido dejada de lado, va a ser complejo. Cuando tú llegas ante una lengua dominante que tiene todas estas palabras que a veces no tienen una traducción exacta porque no están enmarcadas en tu forma mental, no están enmarcadas en la manera en la que tú piensas, en la manera en la que tú te expresas, vas a tener miedo. Entonces, no es solo el miedo de la lengua como una manera de mantenerte afuera,
sino también es el miedo de posiblemente hacerle un mal servicio a alguien que está en una situación muy vulnerable. Yo como traductora me quedo en este libro con las reflexiones directamente centradas en la labor del traductor como un ente social, como una persona que tiene que responder, y no solo tiene que responder ante la entidad gubernamental que lo está entrenando, como es el caso de los traductores en Perú, sino también tienes que responder ante tu hablante, tienes que responder ante tu informante y tienes que ser capaz de adaptarte a una situación social que generalmente es extremadamente adversa hacia tu persona. Entonces, este libro, si bien te trae muchas, digamos, muchas implicaciones, sobre todo muchas implicaciones del poder, del colonialismo, de la discriminación racial, también te va a traer un enorme mensaje como traductor, que es: el hablante está primero. Y si no ponemos al hablante nosotros por delante, es probable que nadie más lo ponga. No sé si quieras continuar el comentario. Listo. Ya la maestra Adriana habló de los últimos capítulos, yo voy a hablar entonces de los primeros. Traducir derechos, traducir culturas es un libro que a mí puntualmente llegó en muy buen momento por la situación que está, ejemplo, afrontando el Estado mexicano, y el mismo libro arranca con esas comparativas, si bien no actuales, empieza con un estudio comparado muy hermoso, muy exacto, sobre las diversas deficiencias que no solamente fueron hechas lamentablemente hacia nuestros hermanos del Perú, sino que fueron sufridas por toda América Latina, porque venimos de una sociedad, sí, como el libro no lo indica, postcolonialista, donde se ha instaurado en la mayoría de nuestros estados-naciones una figura hegemónica sobre un idioma, en este caso, pues el castellano. Nos abarca sobre las diversas transformaciones que ha hecho esos estados para intentar resarcir el daño a estos grupos vulnerables, en específico los ejemplos que toma el libro a lo que son los hablantes de las lenguas originarias de América Latina. Nos habla sobre las diversas transformaciones, en la cual los autores también son muy... se siente muy bello cuando uno lee en el libro y puede checar que usan a México como un principal antecedente que toma esa batuta en Latinoamérica para empezar esas legislaciones de cómo se debe traducir y qué es lo que debemos empezar a traducir. Porque si bien en la mayoría de estados, pues sí, volvemos a atravesar ese imperialismo por el que venimos atrasando muchos años, es una escuela jurídica que se conoce como positivismo, donde lo que vale es la norma exacta, el contenido de la ley. Dejamos afuera la intención del legislador, dejamos afuera el origen histórico de esa norma y nos quedamos con el contenido exacto. ¿Para qué? Para intentar quedarnos con algo que va a trascender. Eso nos trae un conflicto en lo que viene siendo el siglo, finales del siglo pasado, inicios de la década anterior, que viene explotando todos esos sucesos históricos que el libro empieza a detallar exactamente qué es lo que va pasando, que nos dicen, ¿saben qué? Está fallando algo. Aquí estamos buscando que la sociedad se adapte al derecho y no al revés, que el derecho se adapte conforme a la sociedad. Y viene de reconocer todos esos errores en el caso lamentable de esta sociedad peruana que nos afronta diversos sucesos que sí son muy, muy lamentables en este caso, los cuales el libro pues tiene toda la prudencia de tratarlos como se debe, y es algo muy hermoso de leer cuando uno empieza y quedas atrapado del contexto que te da, el por qué se crean esas transformaciones en la legislación. Y lamentablemente pues en papel suena muy bonito, como les digo, quitamos todo ese trasfondo histórico que venimos arrastrando, pero el libro es puntual de traer a flote estos héroes anónimos que nos traen ese trabajo.
Si no solamente es causar esa legislación, que se apruebe, que se empiece a intentar trabajar de esta manera, sino es cómo se va afrontando y cómo lo afrontamos ante un Estado que lamentablemente ve como a estas lenguas menores algo que no cumple las expectativas de una lengua formal. Si cuando no es necesario de esa manera, viene de un Estado que, como ya lo dijo la maestra Adriana, causa un miedo en esos intérpretes, porque no solamente es fungir como traductor, ¿sí?, o conector de un lazo de receptor-emisor, sino que también ese mismo Estado está buscando que estas personas funjan como mediadores para estos grupos, cuando lamentablemente no vaya más allá su trabajo. Como estas personas lamentablemente cuando tienen esos problemas se empiezan a dudar, como dice, si ya esta persona, si ya este Estado ya causó un daño en mi colectivo, ¿cómo voy a confiar en él para que él sea el que me dé los medios para poder seguir adelante? ¿Sí? ¿Cómo sé que esa persona que me va a ayudar a traducir, a entenderme con él, no va a fungir como exactamente lo mismo que me viene haciendo? Y de eso surge una postura que igual comentó aquí mis compañeras presentes, la función de los acompañamientos, la función de los traductores e intérpretes ad hoc, que nos habla sobre que son personas que, si bien dominan o son bilingües, no cumplen con ciertos formalismos que nos piden los estados como tal. Y no solamente se ha visto eso en Perú, sino a nivel Latinoamérica. Actualmente tenemos esos acompañamientos no solamente en cuestión de traducción, sino en muchas otras áreas que lamentablemente nuestros grupos vulnerables no dominan y no tienen la obligación de dominar. Y es algo que se ha estado haciendo mucho hincapié y es muy bonito ver en todo eso plasmado en el libro, porque toma un acercamiento en cuestión de investigación muy prudente. Todas sus investigaciones, como lo han mencionado, son 9 investigaciones muy puntuales, todas traen detallada su metodología y en todas te narran y te van atrapando. Ves exactamente lo que desean y en cierta manera, aunque te plantean su metodología y te la justifican, ya tú leíste su investigación, ya leíste sus antecedentes, ya vas a leer sus conclusiones y muchas veces hasta resulta innecesaria que intenten explicar por qué muchas veces algo que se tiende a discriminar en esta clase de estudios científicos en relación al derecho, que son los estudios cuantitativos de entrevista, ¿por qué los tienen que estar justificando de esa manera cuando sus acercamientos son todas las dificultades que han estado trabajando las personas que están ahí en primera línea intentando traducir, intentando ver los diversos acercamientos lingüistas que a lo mejor aquí la maestra Adriana puede expresar más, por ejemplo, de usos puristas, si tomamos directamente la palabra del castellano o si vamos a buscar algo equitativo en cuestión de la lengua que vamos a usar, o en su defecto si vamos a usar la palabra en castellano, cómo se debe de escribir, así como también pues las dificultades que tuvieron los mismos por todas las abstracciones que tiene el derecho en sí, que lo que reitero, o sea, no están obligados ellos a conocer las mismas. Entonces son ciertas cuestiones, ciertas palabras que a lo mejor se batallan a entender, pero es porque venimos cargando una escuela, un conocimiento distinto, que al final de cuentas, lamentablemente eso no lo pude ver en el libro, si hubo un facilitador jurídico que les ayudara a explicar esa terminología, esa escuela, esa metodología por el cual se llegó hacia ese punto. Sí, es un parteaguas este libro para poder intentar cualquier persona que, por ejemplo, hace poco se presentó un amparo en cuestión en Oaxaca para empezar a traducir lo que viene siendo su ley de una vida libre de violencia a las mujeres, ¿sí? Que pues ahorita están en paro, no se va a tener resolución si se admitió o no, lamentablemente, sí, se debe de admitir, pero el procedimiento que se debe de llevar a cabo. Cualquier persona que considero que le interesen la situación de grupos vulnerables, defender los mismos, sea o no sea en cuestión de derecho, es un pequeño acercamiento de la función que tuvieron pues los investigadores, las personas que están trabajando al respecto. Igual no sé si tenga algo que añadir.
Bueno, tal vez también valdría mucho la pena comentar el aspecto al acceso de la justicia, porque creo que en primer lugar es una de las metas más importantes del libro, comentar el acceso a la justicia y sobre todo comentar lo difícil que es acceder a la justicia cuando la justicia no se presta a ser accedida. Obviamente yo lo puedo hablar nada más desde mi punto de vista como traductora, como docente, pero es increíble que haya todavía tantos casos, tantas instancias en los que la gente ni siquiera se sienta capaz de poder ir a denunciar, de poder ir a presentarse ante la justicia y decir, yo sé que se me va a escuchar. Se habla sobre un caso, sobre una serie de juicios, pues juicios que además están atravesados por el racismo, que están atravesados por el odio, por los intereses industriales. Y cuando se mencionan estos juicios, uno de los mismos jueces, lo dice uno de los estudios, no recuerdo ahorita el número del estudio, pero dice que el juez se puso muy molesto con algunos de las personas enjuiciadas y les dijo, pues es que hablen en español, ustedes vienen a entender y vienen a entender en castellano. ¿Cómo es posible que una autoridad te pueda decir eso? Y sobre todo, ¿cómo es posible que en un lugar en el que se sabe que históricamente, porque esta es una región cercana al Amazonas, que se sabe que históricamente el castellano, si bien es dominado tal vez de una manera social, en un bilingüismo en un nivel bastante bajo, tal vez en un nivel A1, A2, como para comunicarse de forma práctica la mayoría de los días, ¿cómo es posible que las autoridades se presenten a sí mismas como tan ignorantes hacia la necesidad del traductor? ¿Cómo es posible que las autoridades se presenten a sí mismas como el obstáculo de la justicia? No sé si el licenciado Luis Adrián quiere añadir algo. La cuestión del acceso a la justicia, le voy a ser sincero, la cuestión de las autoridades siempre se han manifestado esto, sí como tal como un derecho lingüístico. A mi gusto, pues falta algo de, como les comento, de empatía, que es algo que genera este libro. ¿Sí? Si bien la autoridad te va a decir, es que no está limitado su acceso a la justicia ahí está. ¿Sí? Es que no se está usando una falsa universalidad. ¿Por qué? Porque la universalidad ahí está. ¿Sí? Lamentablemente sí, el legislador cuando crea esa norma no tiene una consideración, ya sea como también se abarca en el libro, o porque no pertenece a un grupo vulnerable o porque en dado caso también, aparte de no pertenecer, no se llega a identificar o en su cosmovisión no se alcanza a entender cómo puede llegar a afectar esa situación. ¿Sí? ¿Cómo se defiende actualmente esta situación? Ya lo diría aquí el buen catedrático, el doctor de la Torre Rangel, de aquí de la Autónoma, con los usos alternativos del derecho. Lo que me estás vulnerando es, ¿sí?, mi derecho, ¿sí?, de mi identidad lingüística. ¿Sí? Yo como tal tengo tal derecho y se me debe de ser respetado. Uno de esos derechos es esa facilidad de acceso a la justicia se garantice de esa manera. ¿De qué me sirve una ley que va a estar muy bonita si yo no lo puedo comprender? ¿Por qué? Porque como ya lo dicen, puede que hable español, porque así ya la vida globalizada me ha estado impulsando. Otro. Parece que ya, porque así la vida globalizada me ha estado impulsando y lo que estamos apreciando es un fenómeno localizado, si bien no en un ámbito preponderantemente económico, sí en un ámbito de derechos, ¿sí?, donde ya estamos viendo que estas personas tienen que garantizarse su acceso a una ley que ellos puedan comprender, que ellos puedan entender, que ellos, si en dado caso tienen alguna situación, se puedan ellos ya acercar con un profesionista capacitado, pero ya ellos tener ese primer acercamiento de algo que los esté salvaguardando, algo que sienta ese respaldo por parte de las autoridades. En el libro igual, no recuerdo en qué capítulo lo indica, pero parece que estas lenguas hegemónicas lo que hacen es su ley máxima funge también como un estado de nacionalismo, una identificación del Estado-nación traspolado a una cuestión meramente escrita, cuando no debe de ser así, cuando no se deben de cumplir esas formalidades
Y lamentablemente eso nos lleva a lo que ya les había comentado, a las figuras de acompañamiento. En el caso de aquí de Aguascalientes tenemos como por así decirlo, las funciones de acompañamiento en Casa Rosa, que nos acompañan a las mujeres que han sufrido alguna situación de violencia y que sienten desconfianza hacia cualquier acercamiento, véase Poder Judicial, véase Fiscalía, hacen acompañamientos a donde se considere prudente, inclusive cuestión médica, sí, que ya lo abarca el libro. Sí, por cuestión de servicios públicos no solamente se entienden los jurídicos, y estas licenciadas hacen esa función de acompañar para que la usuaria no se sienta que está sola o que no está en la función de un estado protector, sino que en dado caso tengan a alguien que les pueda estar diciendo, ir acompañando, ya sea inclusive para, si le pidan alguna valoración o algo, acompañarla y ver el motivo o el por qué se le está pidiendo esa valoración. Es un método alternativo que se ha estado implementando y que por parte de Casa Rosa ya se está empezando a lograr esa implementación, ¿sí? E igual tenemos la función de un conflicto de interés. Volvemos al mismo ejemplo de cómo sé que me va a ayudar. En este caso, lamentablemente las licenciadas de Casa Rosa no fungen como servidoras públicas. Ellas sí son pagadas, pero es a través de honorarios, los que dejan un poquito más en libertad y más seguridad hacia la persona sobre si realmente hay alguien ahí que pueda salvaguardar sus derechos. En este caso, pues para las usuarias del género femenino, ¿sí? Es algo que se está intentando trabajar. Lamentablemente no muchas veces, salvo que alguien que haga una investigación se va a dar cuenta de eso, o lamentablemente cuando lo llegue a ocupar, ¿sí? También abarca esos acompañamientos, esas traducciones ad hoc, cuando lamentablemente en la situación ya de una física o geológica del Perú nos habla sobre los traslados que ellos tienen que realizar, ¿sí? Donde a lo mejor necesito a un traductor o un intérprete de cierta lengua, pero me queda muy lejos el traslado, ¿sí? Y si bien muchas veces dicen que la ley no espera, hay que intentar ver poquito más, ¿sí? No tanto en un ámbito de derecho, sino en un ámbito inclusive médico. ¿Qué pasa donde yo no puedo esperar y no puedo entablar comunicación con una persona? ¿Cómo yo le voy a hacer entender que el procedimiento que quiero realizar es para salvaguardar su vida o salvaguardar su seguridad física? En dado caso, si no puedo entablar una comunicación efectiva, ¿o cómo le puedo decir, espérame tanto tiempo, un día, 2 días, medio día, si no puedo esperar ese tiempo? ¿Sí? El libro abarca puntualmente todas esas funciones de traducción que han hecho. Se enfoca más en la cuestión de derecho, pero la función del traductor es ardua. Entonces, todas las entrevistas que se van realizando abarcan desde temas muy sencillitos hasta temas un poco más complejos, y el libro termina y concluye con esos acompañamientos, que a mi punto de vista es uno de los puntos más importantes, sin despreciar el resto de cada estudio, porque cada uno te empiezas a leer y no terminas. Bueno, como conclusión, obviamente, este es un libro importante, este es un libro brillantemente escrito, brillantemente investigado, que a las personas que les interesa la traducción, las lenguas indígenas y sobre todo la manera en la que podemos conectar a través de la labor de la traducción, es un libro recomendadísimo. Y más que nada es un libro que te muestra el aspecto también humano de traducir, el aspecto de traducir como algo que ayuda a tu comunidad, que ayuda a las personas con las que mantienes hasta una relación a veces un poco cercana. Entonces es un gran libro para traductores, es un gran libro para la discusión acerca de los aspectos más sociales, más culturales, más políticos de la traducción, en un contexto de comunidades que desafortunadamente no deberían de estar marginalizadas, pero lo están. No sé si gustan. Bueno, a mí solamente me queda agradecerles, excelente interpretación, comentarios del libro. Muchísimas gracias, Luis Adrián, muchísimas gracias, Adriana. No sé si hubiera alguna consulta, pregunta, aprovechando que nuestros panelistas han hecho suyo el libro, lo cual me encanta y me enorgullece. ¿No? ¿Sí?
no voy a decir la frase de siempre de que más que una pregunta es un comentario, no va por ahí. Pero sí quiero felicitarlos porque efectivamente, como dice Lía, se nota la apropiación del texto a sus disciplinas. El objetivo de que esté aquí Perú con sus publicaciones académicas justo es esa, que gente de este lado pueda hacer estas interpretaciones y encontrar justo lo que ustedes han hecho, las coincidencias con su forma de trabajo y cómo se encuentran allá también. Lo decía Luis Adrián acerca de que toda Latinoamérica está en una misma sintonía, no solo en este tema, sino en quizás todos, ¿no? Pero no sé si pudieran comentar un poco más acerca de eso, de qué tanto les ayuda a ustedes como académicos el de repente tener acercamientos a libros como este que si bien como investigadores pueden estar buscando y buscando, bueno, se lo encuentran de repente y qué tanto les abre caminos o puertas. Bueno, a mí qué tanto, bueno, ya lo comenté un poquito, es el uso alternativo del derecho. ¿Eso qué quiere decir? Hay veces que el derecho como tal es un poco rígido en su forma de ser, entonces se busca usar esa rigidez a favor del usuario en sí. En mi caso de grupos vulnerables, el grupo vulnerable que yo atiendo es el grupo vulnerable de personas que ven limitado su acceso a la justicia por una cuestión económica. ¿Qué hacemos? Si, ejemplo, en el libro, si en diversas cuestiones me habla sobre un uso de derechos humanos, un uso sobre ciertas convenciones, o inclusive me diluye ese conocimiento para acceder a ciertos artículos, ciertas cuestiones, yo inclusive las puedo traer a colación en juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien tenemos el bloque de supremacía constitucional, equipara la Constitución a materia de derechos humanos que ha sido nuestro Estado-nación parte, y pues cualquier situación que inclusive vamos a suponer un hablante de una lengua originaria de aquí de México, aunque no haya sido parte de esa situación, si es un tratado que aquí se abarca o es una investigación que ya otro profesor la realizó, si de ahí se arroja una interpretación a favor de ese grupo vulnerable, yo la puedo traer a colación, y ya sea que o ese juez de una primera instancia o una instancia superior, ya sea a nivel estatal o federal, lo debe de tener en consideración al momento en que llegue a una resolución que pueda afectar ese grupo vulnerable. Es algo que de manera práctica yo sí he estado haciendo en la cuestión de interpretación de la norma, ¿sí? Ya sea un grupo vulnerable que se firmó tal tratado siempre y cuando México haya sido parte, ¿sí? En beneficio de nuestro Estado-nación, pues en la primera década del 2000 firmó muchísimos tratados internacionales, entonces eso nos ayuda un montón, y muchos de esos tratados los ha celebrado la mayor parte pues, de nuestros hermanos de Latinoamérica, y al final de cuentas no se logra un alcance directo, pero sí es un caminito que se tiene que estar realizando, y la divulgación de esta clase de trabajos ayuda a esa labor, aunque sea a pequeña escala, esa recopilación. Entonces es como yo lo he estado usando. También en el lado de la traducción, obviamente la traducción en muchas ocasiones es caso por caso y te tienes que centrar en aspectos que no son solo lo que se está diciendo, sino el aspecto social. Creo que como traductora sirve mucho para la sensibilización, más que nada para saber que tú también estás haciendo una labor social y que estás haciendo una labor en la que, pues bueno, conocemos esta frase de lo personal es político. Y lo personal realmente es político. Entonces, para mí me parece que es un texto que enriquece mucho el hablar y sobre todo el prestarle hasta cierto punto la voz a las personas que en un momento no se pueden defender.
no pueden realizar este acceso a la justicia como deberían de poder hacerlo, muy centrado ya en el caso jurídico, pero también en el caso del acceso a la salud, en el caso al acceso también a la educación misma. Entonces, para mí es un libro que si bien a lo mejor no va a tener exactamente el mismo aspecto práctico que como con el licenciado Luis Adrián, para mí sí es un libro que es un libro de sensibilidad ante la labor y sobre todo una sensibilidad ante quién es la persona a la que le estamos ayudando. Esperemos que hayan disfrutado de esta presentación, por supuesto, del país invitado, Perú. Además, bueno, muy interesante conocer más acerca de estas traducciones, cuáles son los desafíos, cuál fue su experiencia. Así que, bueno, les dejamos por ahí el libro también en caso de que lo quieran consultar. Lo pueden hacer aquí en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, específicamente en el stand de Perú. Y bueno, por el momento vamos a despedirnos, pero más tarde a las 4 tenemos otra presentación del libro. Así que tenemos una cita, los invitamos a que sigan el canal de UATV y por supuesto también las redes sociales. Nos vemos más tarde.